Bueno, por ahora eh, voy dando, voy dándole a todos la bienvenida a esta sesión de la tarde del workshop, este primer día. Em, Creo que ya hay una buena cantidad que ha entrado, esperemos que sigan entrando más. Y en esta primera sesión de la tarde tenemos a la estudiante Ángela Carolina Sánchez, que nos va a hablar sobre on the number of limit cycles in discontinuous piecewise hybrid dynamical systems. Ella es de la Universidad Autónoma de Barcelona. Así que, bueno, yo creo que podemos comenzar, Ángela. Buenas tardes. Bueno, Eh, bueno, pido disculpas porque mi cámara no está funcionando. Entonces voy a hacer la presentación con la cámara desligada. Bien, voy a hablar un poco sobre mí. Mi nombre es Ángela Carolina Tunoala Sánchez. Soy matemática egresada de la Universidad del Cauca y actualmente me encuentro haciendo mi doctorado en la Universidad Federal de Goiás en Brasil. Este trabajo que voy a presentar hoy es en conjunto, en coautoría con con mis supervisores, el profesor Jaume Libre de la Universidad Autónoma de Barcelona y el profesor Durval José Tono de la Universidad Federal de Goiás. Bien, yo voy a hablar sobre el número de ciclos límites en esta clase de sistemas discontinuos por partes híbridas. Entonces, la presentación tiene el siguiente orden. Primero voy a hacer una breve introducción sobre el trabajo universitario. Segundo, hablar sobre los necesarios para entender el problema en cuestión. Y tercero, ya abordaré lo que es el problema que estamos resolviendo y presentaré el resultado principal que se obtuvo de esa investigación. Bien, este trabajo es basado en este preprint que llamamos de ciclos límites de sistemas dinámicos, ¿cierto? Discontinuos, rígidos, híbridos y formados por sistemas rígidos que están separados por una línea recta. Aquí el objetivo entonces es estudiar el número máximo de ciclos límites que este sistema puede tener. Es decir, queremos resolver la extensión del 16º problema de Hilbert para esta clase de sistemas. Ok. Bien, entonces voy a comenzar hablando sobre qué son los sistemas dinámicos discontinuos por partes. Entonces decimos que un sistema discontinuo por partes definido sobre un conjunto abierto U del espacio R2 va a consistir de dos campos vectoriales de clase CR con R mayor o igual que 1, definidos sobre el conjunto abierto U y separados por una discontinuidad. En este caso, la discontinuidad será una línea recta y será definida como la h a la menos 1 es 0, definido entonces como este conjunto, donde h será una función diferenciable que tiene a 0 como valor regular. Y podemos notar que entonces sigma va a dividir el plano en dos regiones, sigma más y sigma menos. De esa forma, definimos el sistema suave por partes de esta forma. Definimos entonces para h mayor o igual que 0 el campo vectorial x más y para h menor o igual que 0 definimos el campo x menos. Bien. Ahora lo que queremos hacer es establecer una definición para las trayectorias de X que están del campo de la región sigma más a sigma menos. Queremos saber ellas cómo atraviesan la región sigma. Para eso entonces esa dinámica va a ser caracterizada por la derivada de Lie de la función A con respecto a los campos vectoriales.
Entonces, esa derivada del I va a ser dada por el producto interno entre el gradiente de la función H y los campos. Entonces, sobre sigma distinguimos tres conjuntos. El conjunto de cruzamiento, donde el producto de la derivada del I de los campos va a ser mayor o igual que 0. O sea, las derivadas pueden ser ambas positivas o ambas negativas. El conjunto de escape, que es donde las derivadas van a tener signos contrarios. Y el conjunto de desliz, donde acontece lo contrario a este conjunto. Bien, la dinámica en este conjunto, será definida descrita por el campo vectorial de Filippovi, que va a ser dada como la combinación lineal convexa de los campos vectoriales, donde este lambda es escogido de tal forma que la derivada del I de este sistema sea igual a 0. Aquí, como el trabajo que voy a presentar no está sobre este conjunto, no me voy a detener mucho o aprofundar mucho en esta definición. Bien, aquí como geométricamente lo que acabé de hablar fue, este es el conjunto de cruzamiento, o sea, donde las órbitas tienen la misma dirección, van en la misma dirección. Aquí tenemos la región de desliz, es como cuando las órbitas se aproximan de la región de discontinuidad, y la región de escape, donde las órbitas se alejan de esa región, ¿cierto? Entonces, ya tenemos lo que es, qué es un sistema suave por partes y la dinámica que presentan en la región de discontinuidad. Bien, otra cosa importante en nuestro trabajo es definir lo que son los sistemas rígidos. Pues para eso consideraré un polinomio un sistema diferencial polinomial en R2 definido como este conjunto, ¿cierto? Como esta expresión donde P y Q son polinomios de grado n en las variables X y Y. Y entonces para este conjunto decimos que un punto de equilibrio de este sistema será un centro si existe una vecindad de ese punto donde todas las órbitas contenidas en él son periódicas. Si además de eso, todas esas órbitas periódicas dentro de esa vecindad tienen periodo constante, decimos que el centro es un centro isócrono. Y si además de eso, la velocidad angular de esas órbitas dentro de esa vecindad tienen velocidad angular constante, decimos que el centro es isócrono uniforme o un centro rígido, ¿cierto? Entonces, una forma como más simple de caracterizar los centros rígidos viene a través de las coordenadas polares. Entonces, si tenemos un centro rígido, cuando lo pasamos a coordenadas polares, él va a ser dado de esta forma, donde K será una constante diferente de 0. Y también si el sistema 2 que vimos anteriormente puede ser llevado o escrito de esta forma a través de un cambio variable si fuera necesario, y entonces ese sistema va a ser dado de esta forma donde f es un polinomio, ¿cierto? En las variables x y y de grado n-1 y la f en 0 será igual a 0. Bien. Aquí en esta tabla, entonces, he resumido lo que acabamos de ver. Entonces, definimos lo que es un centro isócrono, ¿cierto? Y un centro rígido. Entonces, un centro no va a tener el mismo periodo, las órbitas dentro de la vecindad no tienen el mismo periodo, ni tienen velocidad angular constante. Por su parte, el centro isócrono tiene el mismo periodo, pero no tiene velocidad angular constante. Y los centros rígidos ya satisfacen las dos cosas, ¿cierto? Entonces podemos ver que todo centro rígido es un centro isócrono, pero la otra implicación no la tenemos.
Y podemos ver eso en el siguiente ejemplo. Entonces consideramos este sistema polinomial dado por el sistema 4. Aquí en este paper se prueba que este sistema tiene un centro isócrono en el origen, y entonces cuando ya hacemos el cambio de variable, pasamos a coordenadas polares, vamos a obtener este resultado. O sea, él no satisface el hecho de que teta debería ser una constante diferente de cero. Vemos que teta es una función que depende tanto de r como de teta. De esa forma, entonces tenemos que este sistema posee en el origen un centro isócrono que no es rígido, ¿cierto? Y aquí tenemos entonces el retrato de fase de ese centro, que las órbitas son periódicas, pero no tienen la misma velocidad angular. Entonces, ¿por qué es interesante o por qué estamos estudiando sistemas rígidos? Bien, como esos sistemas son caracterizados por tener un solo punto de equilibrio en el origen, cuando queremos estudiar ciclos límites, si ellos existen, deben estar alrededor de ese punto. Y en estos sistemas, el problema de ser isócrono es equivalente al problema de centro-foco, ¿cierto? De decidir cuándo un punto de equilibrio es un centro o es un foco, que en muchos casos no es una tarea fácil de hacer. Por otro lado, tenemos que cualquier sistema polinomial que tenga parte lineal dada de esta forma, tiene un centro isócrono sí, solo si a través de una transformación de coordenadas él puede ser llevado a un sistema rígido. Y por último, el problema de la isocronicidad tiene muchas aplicaciones reales, digamos, se presentan muchos problemas físicos. Podemos verlo, por ejemplo, en el péndulo simple o en el movimiento armónico simple. Y bueno, yo estoy hablando que queremos mostrar cotas del número máximo de ciclos límites. Entonces, ¿qué es un ciclo límite? Un ciclo límite va a ser una órbita periódica que va a estar aislada, ¿cierto? Entonces, el estudio de ciclos límites constituye un tema muy importante dentro de la teoría de sistemas dinámicos. Son importantes debido a que aparecen en muchos fenómenos físicos, pero también se relacionan con el 16º problema de Hilbert, que fue un problema propuesto por allá por 1900, y desde esa fecha ha ocupado a muchos matemáticos, ¿cierto? Entonces, el problema de Hilbert pregunta por la cota superior del número máximo de ciclos límites que puede tener un campo vectorial dado un grado en el plano. Entonces, ese problema aún permanece abierto, pero se han, digamos, como hecho extensiones de ese problema, por ejemplo, para sistemas suaves por partes, que es lo que yo estoy estudiando. Y entonces se tiene una extensión del problema original para estos sistemas. Y en los últimos tiempos, digamos que el estudio de ciclos límites en sistemas suaves por partes se aumenta debido a las diferentes aplicaciones que tienen esos sistemas. Ya que muchos de los problemas, digamos, reales o físicos no se modelan simplemente con sistemas suaves. Los fenómenos presentan cambios abruptos que no pueden ser modelados solo con modelos de dinámica, digamos, de funciones suaves, sino que van a presentar discontinuidades, entonces deben ser estudiados por partes. Bien, y por fin voy a entrar a lo que son los sistemas dinámicos por partes híbridos. Bien, entonces básicamente los sistemas híbridos son los sistemas que combinan dinámica discreta con dinámica continua. Y ellos tienen muchas aplicaciones por ejemplo, en las ciencias de la computación, en la teoría de control o en la simulación de lenguajes. Entonces, aquí yo voy a definir ya mi sistema híbrido bajo las condiciones que yo estoy estudiando, ¿cierto? Entonces, comenzamos
definiendo dos sistemas, los campos vectoriales XM y YN. Aquí la discontinuidad estará sobre el eje X y entonces la órbita de este sistema comienza en un punto X1, ¿cierto? Y él alcanza la discontinuidad por primera vez en un punto X2. De ahí, lo que hice ahorita, y estamos con dinámica continua. Después, aplicando una cierta regla, la regla me dice que el punto X2 será llevado a un punto X3 a través de esta igualdad. O sea, estoy multiplicando X2 por un cierto S, ¿cierto? Y de aquí cuando digamos, la órbita llega a este punto, ella continúa con la trayectoria del sistema en YN y intercepta la discontinuidad en un punto X4. De ahí, aplicando la regla, manda ese punto S enviado al punto, bueno, aquí no se nota, pero digamos que aquí hay un punto X5 por esta igualdad. Y aquí en este caso que yo estoy estudiando, estamos considerando S y U que pertenecen al intervalo abierto entre 0 y 1. Y entonces, si hacemos digamos, esta trayectoria, y si el punto X1 fuera igual al punto X5, tendremos una órbita periódica. Si esa órbita es aislada dentro del conjunto de órbitas periódicas, tendremos entonces un ciclo límite. Bien, entonces a continuación voy a presentar el sistema que se consideró en este trabajo. Entonces, consideramos la discontinuidad como siendo dada por y igual a 0, o sea, sobre el eje X, y consideramos dos sistemas rígidos dados por las ecuaciones 5 y 6. Aquí P y Q representan polinomios, ¿cierto? De grado n-1, de grados n-1 y n-1 respectivamente. Aquí lambda y mi son parámetros de perturbación. Y bien, son parámetros de perturbación. Bien, entonces el objetivo, como ya había dicho, es determinar el número máximo de ciclos límites que pueden surgir en ese sistema, es decir, resolver la extensión del 16º problema de Hilbert para este sistema. Entonces, presentaré mi resultado principal. Entonces, considerando el sistema suave por partes híbrido, donde la discontinuidad va a ser dada por y igual a 0 y formado por dos sistemas diferenciales rígidos dados por las expresiones 5 y 6, estamos considerando que los grados de los polinomios satisfacen esta desigualdad. Aquí estudiamos casos particulares, tomamos n de 2 hasta 5 y n de 2 a 6. Solo tomamos esos casos porque es lo que da para, digamos, las cuentas son manipulables en estos grados. Si se aumentan los grados de los polinomios, ya el programa que usamos de matemática ya no funciona. Entonces ya el caso general va a ser más complicado de manejarse. Entonces solo tomamos el m y el n variando en esos conjuntos. Bien, entonces aquí la idea de la prueba es la misma para todos los casos, ¿cierto? Entonces la idea es la misma. Entonces, como para ilustrar lo que hicimos, solo voy a tomar un caso que será el caso 3.5. Bien. Entonces la prueba consiste básicamente en usar la aplicación de Poincaré, que es una herramienta clásica en la teoría de ecuaciones diferenciales, que se usa para detectar órbitas periódicas. Entonces, como yo ya había dicho, considero los sistemas XM y YN, y entonces quiero encontrar la solución de ese sistema, la solución que describe esta trayectoria y la solución que describe esta otra trayectoria. Entonces, como yo
voy a considerar solamente este caso. Aquí es 3, perdón, aquí es 5. Entonces estoy en el caso 3, 5, que será este, y será dado entonces por estas expresiones. Entonces aquí tenemos un polinomio de grado 3 y aquí un polinomio de grado 5. Entonces lo que hacemos a continuación es pasar a coordenadas polares esos sistemas. Entonces el primer sistema en coordenadas polares es dado de esta forma y el segundo por la ecuación 10. Aquí estamos verificando que ambos sistemas son rígidos, ¿cierto? Ellos satisfacen que θ es una constante diferente de 0 para ambos sistemas. Entonces yo quiero encontrar la solución de esta ecuación de tal forma que en 0 esa trayectoria está en el punto x1 y también que ella satisfaga que en pi esté en el punto x2, ¿cierto? De ahí yo quiero unir, bueno, aquí ya apliqué la regla, aplico la regla que me va a llevar al siguiente punto y quiero entonces concatenar esta solución con la solución del sistema de abajo, que es dada por R2, ¿cierto? Entonces debe satisfacerse que R2 de pi sea igual a este punto. Y de ahí entonces la trayectoria del sistema YN llegará a este punto, ¿cierto? Que satisface esta condición. Y por fin, entonces tendré esta ecuación y aquí entonces S y U pertenecen a 0,1. Entonces lo que quiero mostrar ahora es que las soluciones que satisfacen esas condiciones son dadas de esta forma. Y entonces la ecuación que queremos resolver se reduce a esta expresión, solo a esta. Entonces el problema digamos, saber lo que tenemos que hacer es simple, es encontrar los ceros de esta ecuación. Ya el problema es manipular esta expresión aquí. Bien, esta expresión, como vemos, involucra raíces cuartas, ¿cierto? Entonces, los programas que utilizamos no hacen esas cuentas, no hacen esos cálculos. Entonces, lo que hicimos fue elevar x5 a la 4 y x1 a la 4 y hacer la diferencia de ellos. Y la expresión aún cuando ya hemos quitado las raíces cuartas sigue siendo grande. Entonces para eso trabajamos solo con el numerador de la expresión. Haciendo eso y después de algunas simplificaciones, entonces ese numerador va a ser igual a esta expresión, donde ese P6 de x1 será un polinomio de grado 4 en x1 y va a ser dado de esta forma, donde los coeficientes entonces dependen de los parámetros originales del sistema. Entonces, aquí utilizaremos el teorema de Descartes, que nos dice que el número máximo de variaciones de signo de los coeficientes corresponden al número máximo de raíces reales positivas que tendrá ese polinomio. Aquí como tenemos tres coeficientes, tendremos a lo máximo, a lo más, dos raíces reales positivas. Entonces ya volviendo a las expresiones originales, que sería esta de aquí, nosotros tenemos entonces una cota para esta expresión, o sea, x5 menos x1 va a tener a lo más dos ceros positivos y, bueno, reales positivos. Y ya trasladándonos al contexto de ciclos límites, tenemos que esos ceros positivos reales corresponden entonces a ciclos límites, o sea, el sistema X3 y Y5 tendrá a lo más dos ciclos límites. En este caso no fue posible probar que la cota es alcanzada. Es posible mostrar que estos coeficientes
son LI con respecto a los parámetros y entonces sí se garantiza que existen dos ceros para este polinomio. Pero no podemos afirmar que esos dos ceros, ¿cierto?, sean raíces de esta ecuación, porque al elevar esto a la 4 estamos introduciendo posibles soluciones que no sean de esta expresión. Entonces, por lo tanto, solo se consigue una cota máxima, más la cota no es alcanzada. Y bien, así procedimos con todos los casos que tenemos y probamos entonces el teorema y concluimos entonces que hemos resuelto el problema de Hilbert extendido para estos sistemas. Y aquí están algunas de las referencias que usamos para todo el trabajo realizado. Y muchas gracias, eso es todo. Listo, bueno, Ángela, muchas gracias por tu presentación. ¿Alguno de los que están acá tiene preguntas sobre la charla? Ok. Solo una pregunta. Dices que para polinomios de grado mayor que 6, sin estimar, era complicado computacionalmente, ¿cierto? Exacto. Y en algún escenario, no sé, más sencillo, tal vez, ¿hay casos resueltos de eso o en general computacionalmente es muy difícil? Hay otras pruebas, pero no, o sea, no son del mismo, o sea, no en sistemas híbridos. Aquí nosotros estamos con sistemas híbridos. Hay artículos que consideran también sistemas rígidos y consideran la discontinuidad dada en el eje X, y ellos pueden mostrar de forma general que existe tal cota para ciclos límites. Pero entonces son otras hipótesis, otras consideraciones. Las esperanzas serían... ¿Puedo preguntar algo? Sí, Claro, sí. Ángela, ¿podrías ir al comienzo? Pido disculpas porque entré, ya habías empezado. Al comienzo, Donde aquí. presentas el sistema, donde presentas, no, Ah, aquí. este es tu sistema que llamas híbrido. ¿O cuál es el que Sí. llamas híbrido? El híbrido el libro está compuesto por estos dos sistemas más una regla que puedo explicarlo aquí con la figura. Sí, porque en realidad yo iba a la figura que presentaste, ahí, a esa. Entonces, el sistema híbrido está, aquí tengo, digamos, XM y YN son los sistemas rígidos, ¿cierto? Entonces, en cada semiplano Pero defino lo llamas híbrido porque es el acople de dos sistemas. y contiene dinámica discreta aquí. Aquí no hay continuidad. Yo Ya, salto de este punto X2 a través digamos, una función que hace que el punto X2 sea multiplicado por S y me manda sí. entonces el punto. No, a lo que iba era al respecto, perdón, lo que había preguntado Nicolás. Sí, existen, a ver, dentro de los autores que ha citado gente que son íconos de estas investigaciones. Gibray y Gazul son gente súper reconocido. Cierto. Hay otras técnicas, como tú mencionabas, porque básicamente, en realidad, en el estudio de los ciclos límites, no tanto para determinar la cantidad, sino para si existen y son únicas, se construyen regiones de estabilidad. Puede tener dos discontinuidades, puede tener las discontinuidades sobre el eje X, por ejemplo, pero puede haber otras discontinuidades porque depende cómo lo construyan. Incluso lo puedes construir en arcos en 4 regiones. Hay una isoclina, y entonces vas construyendo
en 4 arcos esa región. Incluso nosotros construimos una región ya hace unos años en el cual, si bien había discontinuidad, pero era de la derivada. O sea, de las curvas, y eran sobre el eje X precisamente. O sea, hay otras técnicas, hay otros estudios, perdón, pero como tú dijiste, son sobre otras, bajo otras condiciones, porque evidentemente estos estudios polinomiales, o sea, con el segundo miembro polinomial, obviamente están acotados para hacer los cálculos o lo que sea, precisamente por el orden de los polinomios. No vamos a decir que eso afecta, pero digamos es como que te limita, porque para hacer los estudios cualitativos entonces vas a tener que poner otras condiciones que no las estás usando. Concuerdo, sí. Sí, ya. Gracias, Ángela. Gracias a ustedes. Bueno, perfecto. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Sí, entonces en 4 minutos deberíamos estar comenzando la siguiente charla. Vale, Ángela, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego.